Me mudé a Corea del Sur para la universidad cuando cumplí 18 años. Ahora tengo 21 y esto ocurrió hace más de 2 años. Aunque definitivamente he recibido atención no deseada de algunos chicos en el pasado, la mayoría entiende el mensaje de que no estoy interesada. Sin embargo, esto fue un poco más inquietante. La universidad a la que asisto tiene un instituto de idiomas, que es donde estaban todas mis clases en ese momento, y es bastante conocido que la mayoría de los extranjeros en esta parte de Corea conocen o estudian en este instituto. No es raro que reciba solicitudes aleatorias de amistad en Facebook, de chicos que quieren aprender inglés o hacer amigos extranjeros, y la mayoría de las veces simplemente las ignoro, a menos que tengamos algunos amigos en común, o los haya conocido antes. Recibí una solicitud de amistad de un chico llamado Hugo, y teníamos bastantes amigos en común. Además, me había enviado un mensaje disculpándose por lo aleatorio de la solicitud, pero dijo que solo estaba intentando hacer tantos amigos extranjeros como pudiera. Pensé, ¿por qué no? Y lo acepté, y le respondí diciendo que no era molestia. Por lo que pude ver en sus fotos de Facebook, tenía muchos piercings y tatuajes, y decía ser japonés, pero que había estudiado en Canadá y hablaba bien inglés, además de ser extranjero estudiando en mi universidad. Después de unos días me volvió a enviar un mensaje y yo respondí. Era una conversación casual, y a menudo mencionaba la posibilidad de vernos para tomar un café o ver una película, a lo cual yo declinaba. Hasta que empezó a ponerse más agresivo sin razón. Cada vez que hacía un comentario él encontraba la manera de convertirlo en una discusión, lo cual se volvió muy cansado rápidamente, así que simplemente lo ignoré. A menudo me preguntaba si tenía novio, a lo cual yo respondía que no, y él directamente decía que deberíamos estar juntos. Fue en ese momento cuando decidí que realmente no quería tener nada que ver con él. Así que lo rechacé educadamente, basándome en que no lo conocía, nunca nos habíamos encontrado y ni siquiera llevábamos una semana de conocernos. No tomó mi rechazo bien y comenzó a lanzarme insultos sobre mi apariencia y a decir cosas demasiado gráficas que me haría si alguna vez me veía. Al parecer estaba siendo estúpida por no aceptar su oferta, porque nunca conseguiría a alguien mejor que él y me haría ver eso. Me asustó muchísimo, así que simplemente lo bloqueé y lo eliminé de Facebook, intentando olvidarlo. Se lo mencioné a una amiga mía y de inmediato supo exactamente de quién estaba hablando. Aparentemente, no era la primera chica a la que había agregado en Facebook, y había intentado intimidar para que se encontrara con él, y fuera su novia. Después de preguntarle a algunos de mis amigos que teníamos en común en Facebook, todos describieron situaciones bastante similares que involucraban a este Hugo. Una chica incluso me contó que le había dado el beneficio de la duda, y se había encontrado con él. Y resultó que ni siquiera asistía a nuestra universidad, sino que vivía a más de 1 hora de distancia y viajaba hasta allí a diario, probablemente para observar y obsesionarse con qué chica encontraría en Facebook después. A ella le había dicho que nació en Estados Unidos, y nunca había estado en Japón. Sin embargo, a mí me había dicho que era japonés y había estudiado en Canadá, así que, quién sabe cuánto de lo que le dijo a cualquiera era realmente cierto. Me sentí un poco asustada por esto, pero traté de no dejar que me molestara. Nunca lo veía alrededor y lo había bloqueado, así que lo olvidé. Eso fue hasta que, aproximadamente 1 o 2 semanas después, recibí un mensaje de él en Facebook desde otra cuenta diciendo que me había visto ese día en la escuela. Esto me inquietó un poco, ya que ni siquiera había considerado que tal vez me estaba observando en la escuela. Ignoré el mensaje y bloqueé la cuenta. Unos días después, recibí numerosos mensajes de diferentes cuentas que afirmaban ser amigos de Hugo, diciendo que le habían hackeado la cuenta y preguntando si podía desbloquearlo para que pudiera explicarse y hablarlo. También ignoré estos mensajes, pero seguía recibiendo más, y estoy bastante segura de que la mayoría de las veces era el mismo Hugo tratando de contactarme para llamar mi atención. Cuanto más lo ignoraba, más violentos y agresivos se volvían los mensajes, y pude notar que la mayoría de las veces, cuando decía que me había visto, estaba mintiendo. Decía cosas como: «Te vi hoy en la biblioteca todo el día, maldita perra de 4 ojos que no puede tener sexo», y otros mensajes en ese sentido. Sabía que estaba inventando porque nunca usaba la biblioteca de la escuela para estudiar, y aunque uso gafas, nunca las uso en público. Así que simplemente seguí bloqueando las cuentas y traté de no dejar que me molestara,
pensando que solo era un idiota desesperado. Supuse que pronto se aburriría de mí y lo dejaría, hasta que un día, después de que las clases terminaron, y mientras estaba mirando en la pequeña tienda de conveniencia del edificio para comprar una bebida de camino a casa, abrí la nevera para sacar una botella de agua. Cuando cerré la puerta, él estaba literalmente parado justo al lado mío. No dijo nada, solo me estaba mirando fijamente. Nunca lo había visto en persona antes porque nunca acepté encontrarme con él, pero supe de inmediato que era él y me asusté. Dejé caer la botella y simplemente salí de la tienda. No caminé a casa porque tenía miedo de que me siguiera y descubriera dónde vivía, así que simplemente volví a la escuela y me quedé en áreas donde había muchas personas hasta que una amiga vino a verme. Después de eso lo vi un par de veces más cuando salía de clases. Simplemente estaba ahí, sin hacer nada en particular, mirando a la gente mientras pasaba, y me miraba fijamente. Me aseguré de siempre estar con amigos cuando iba y volvía de clase, y no fui a ningún lugar sola por un tiempo. Pero, después de una semana más o menos, los mensajes se detuvieron y no lo volví a ver. La última vez que supe de él fue hace un año, cuando me envió un mensaje desde otra cuenta de Facebook, preguntando si podíamos ser amigos de nuevo porque había cambiado, y todo había sido solo una broma. Como era de esperar, ignoré el mensaje, bloqueé la cuenta y no aceptaré su oferta de ser amigos. Salí con mi último novio serio durante unos 6 años, y durante todos esos 6 años siempre recibía pokes de un chico en Facebook. No le di mucha importancia, y teníamos como 30 amigos en común, así que pensé que tal vez lo había conocido en algún momento. Además, era musculoso y bastante atractivo, así que supongo que recibir esa atención adicional era divertido. Un par de semanas después de que mi ex y yo terminamos, él me envió un mensaje privado preguntándome si podíamos encontrarnos. Charlamos por un tiempo y finalmente acepté ir a cenar con él. En términos de primeras citas, fue una bastante agradable. Buena comida, caminata bajo las estrellas, bla, bla, bla. Después de unas semanas de vernos, noté ciertos rasgos en su comportamiento que me parecían particularmente extraños. Nunca me dejaba entrar a su casa y me dejaba esperando afuera. Un día estuve afuera de su casa durante 45 minutos a las 10:30 de la noche. Como habíamos caminado hasta allí, no tenía idea de dónde estaba, y él decidió que yo le había dado el bajón sin motivo aparente. Aquí es donde debía haberme retirado. El viernes siguiente pensé en darle el beneficio de la duda y lo invité a mi casa. Se quedó 9 días. Tuve que enviarle un mensaje de texto a una amiga para que viniera a recogerme y no lo invitara a él, solo para sacarlo de mi casa. Pensé en dejarlo pasar hasta que apareció en la puerta de mi casa al día siguiente. Le dije que no me sentía bien y que tenía una infección urinaria bastante grave, lo cual fue recibido con muchas acusaciones de que lo había engañado e incluso de que era una zorra. Esta fue la gota que colmó el vaso y le dije que se fuera y que no se molestara en contactarme. Todos los días recibía mensaje tras mensaje, llamada perdida tras llamada perdida. Lo bloqueé en Facebook, así que les enviaba mensajes a todos mis amigos, rogándoles que me convencieran de que lo aceptara de vuelta. Ni de broma. Pensé que con el tiempo se alejaría. Las cosas estuvieron tranquilas por una semana. Fue un alivio, hasta que recibí una llamada de un número que no conocía preguntándome quién era el hombre que acababa de caminar frente a mi puerta. Era mi padre, por cierto. Esto sucedía cada vez que alguien pasaba frente a mi apartamento. Hombre, mujer, no importaba. Resultó que conocía a alguien que vivía al otro lado de la calle, y tenía a esa persona y a su encantadora novia vigilando cada uno de mis movimientos. Las cosas se calmaron de nuevo después de hablar con la pareja y explicarles el dolor que me estaba causando. Él les había dicho que seguíamos juntos y que estaba preocupado por mi seguridad. Pensé que había entendido el mensaje, hasta que un día, cuando salí del trabajo y tomé el autobús a casa, tenía todo perfectamente calculado para llegar siempre a mi barrio a las 6 de la tarde. Mientras caminaba cuesta abajo hacia mi barrio, lista para cortar por el callejón hacia los garajes, noté una figura escondida en las sombras en la esquina. Era él. Mantuve la cabeza en alto y seguí caminando hacia mi puerta. Me siguió a cierta distancia hasta que llegué a la puerta, luego corrió detrás de mí
y me persiguió escaleras arriba en el edificio de apartamentos donde vivía. Le dije que no estaba interesada, que me estaba asustando y que necesitaba ayuda. Y es aquí donde pensó que tal vez un abrazo cambiaría mi opinión en esta situación. Después de que mi vecino lanzara un grito fuerte, fue escoltado fuera del edificio y le dijeron que si regresaba, probablemente sería lo último que haría. Al menos ahora he aprendido a no salir con personas de Facebook y, al menos, hacer una revisión de antecedentes a cualquier pareja futura. Tengo 22 años, soy mujer y estoy terminando mi primer grado universitario este verano, por lo que tomo principalmente clases en línea, ya que trabajo y hago voluntariado con frecuencia. Sin embargo, este semestre solo me quedaban 2 clases de ciencias para poder graduarme, y una de las clases que necesitaba solo se ofrecía de forma presencial. Es una clase que se imparte 2 veces por semana, y cada clase dura aproximadamente 2 horas, pero el profesor usualmente nos deja ir después de unos 45 o 60 minutos. Vivo algo lejos del campus, así que generalmente llego unos 15 minutos tarde, y por lo tanto, nunca me llaman para la asistencia. El profesor conoce mi situación, y solo tengo que hacerle saber que estuve presente antes de salir de clase y todo está bien. Sé que esto puede no parecer importante, pero prometo que lo es. Esta semana tenemos un examen en clase. El profesor nos da guías de estudio que son bastante similares a las preguntas del examen real, pero no son obligatorias para aprobar el examen ni nada por el estilo. Mucho del contenido es de sentido común. Hoy estaba en la casa de un compañero de trabajo cuando mi teléfono sonó. Lo revisé y vi que tenía un mensaje en Facebook de una persona que no reconocía. Abrí el mensaje. No era un nombre que hubiera escuchado o recordara haber escuchado antes. Es un nombre bastante único, así que me quedé un poco confundida. El mensaje decía: «Hola, estoy en tu clase de introducción a la ciencia. Realmente necesito una guía de estudio y conduciría hasta tu casa si eso significara obtenerla». Inmediatamente me sentí un poco incómoda porque literalmente no tengo idea de quién es este tipo. No lo reconozco de la clase y, ciertamente, no reconozco su nombre. Sin mencionar que, como dije antes, literalmente nunca estoy presente para la asistencia, por lo que no se puede explicar fácilmente que me haya visto responder a mi nombre, ni nada por el estilo. Entonces, pensé que tal vez había mirado la lista de la clase en línea y había enviado mensajes a varias personas. Le envié un mensaje a algunos de mis compañeros de clase para ver si habían escuchado de este chico y todos dijeron que no, y me preguntaron por qué quería saber. Les expliqué la situación y verificaron que no reconocían el nombre o la cara del tipo, y ellos son buenos estudiantes que realmente asisten a clase a tiempo. Así que, obviamente, no le respondí al chico, y él me envió otro mensaje unas horas después diciendo: «Vamos, sé que leíste esto». Ahora me siento aún más incómoda. El profesor ha estado ofreciendo la guía de estudio durante unas 2 semanas en clase, así que realmente no entiendo por qué él no tendría una copia. Además, podría haber contactado al profesor para obtener una copia, ya que aún faltan varios días para el examen. Si buscó la lista de la clase en línea, ¿por qué me habría enviado un mensaje solo a mí y no a mis otros compañeros de clase? Quizás estoy exagerando, pero siento que es súper inquietante. Soy una mujer estadounidense de unos 20 años y una francófila, fluida pero no nativa en francés. Desde el año 2011 he estado en correspondencia con un excéntrico francés que conocí porque publicó un clip de una película súper rara en YouTube. Teníamos muchos intereses en común y eventualmente nos conocimos en persona para que pudiera darme la película en una memoria USB. También me regaló un libro de su biblioteca personal que pensó que me gustaría. Mantuvimos el contacto y recientemente le devolví el favor comprándole un DVD en Amazon. Ha sido una buena relación, nuestras conversaciones son enriquecedoras, y él es un buen tipo, solo que un poco raro, al igual que yo. Él cambia un poco de identidad en línea. Su nombre real es Joel, pero a veces usa un apellido italiano y un personaje ficticio de la literatura gótica. Está muy interesado en el romanticismo oscuro. Lo conocí en Facebook bajo el nombre del personaje, y durante un tiempo también usó ese nombre en su dirección de correo electrónico,
aunque el verano pasado empezó a usar una dirección basada en su nombre real, así que era una mezcla de los dos. Puede ser difícil seguirle la pista porque a menudo desaparece de Facebook sin previo aviso, y luego reaparece tan rápido como se fue. Ha pasado por 2 o 3 cuentas diferentes, todas usando el nombre del personaje ficticio. No fue una sorpresa cuando desapareció en algún momento del otoño pasado, y yo solo me mantuve alerta por si lo encontraba de nuevo. De vez en cuando hacía una búsqueda y un día encontré una cuenta con su nombre real, aunque no con el nombre del personaje ficticio. No había foto de perfil, pero eso era típico, ya que a veces usa su nombre real en línea también. Agregué a esa persona, pensando que si no era él, simplemente rechazaría mi solicitud o me enviaría un mensaje preguntando cómo nos conocíamos. Cuando aceptó mi solicitud sin preguntarme quién era, supuse que era él. Esto pareció confirmarse cuando comencé a enviarle mensajes a finales de febrero. Desde entonces y hasta ahora, hemos intercambiado más de 900 mensajes. Retomé la conversación donde la habíamos dejado, diciéndole que era bueno verlo de vuelta, que justo había estado pensando en él y que iba a enviarle un correo, pero que ahora podía hacerlo por el chat de Facebook, etc. Me saludó cálidamente y luego, cuando le envié un video de YouTube que pensé que le gustaría, procedió a discutirlo conmigo. Estaba un poco menos articulado de lo que recordaba, pero no tanto como para que fuera notorio, excepto en retrospectiva. Creo que la incoherencia no me resulta tan obvia en francés, ya que no es mi lengua nativa. Era raro, pero eso era normal. En abril, volvió a Facebook bajo el nombre del personaje ficticio. Nos agregamos mutuamente y comenzamos a chatear en Facebook. Yo hablaba con las dos cuentas de manera indistinta. Nunca estaban en línea al mismo tiempo, así que hablaba con la que estuviera disponible. De nuevo noté que algo andaba mal con Joelle. Decía cosas que no tenían sentido y luego se negaba a explicarlas cuando le decía que estaba confundida. Usaba términos coquetos y cariñosos que me incomodaban. Cometía muchos errores tipográficos que hacían difícil seguirle el hilo. Solo después me di cuenta de que todos los errores tipográficos, las declaraciones crípticas y los coqueteos, sucedían cuando hablaba con el Joelle del nombre real, y no cuando hablaba con la cuenta del personaje ficticio. Asimismo, todo lo más legítimo sucedía con la cuenta del personaje ficticio, como cuando me dio su dirección para enviarle el DVD. También era más amable con esa cuenta. Tuve algunas discusiones desagradables solo con el Joelle de nombre real, pero no me di cuenta en ese momento porque parecía haber continuidad entre las dos cuentas. Discutíamos los mismos temas en ambas, y aunque los patrones de habla eran algo diferentes, como dije, más lúcido y amigable en la cuenta del personaje ficticio, también había similitudes notables. Por ejemplo, ambos usaban expresiones italianas. El Joelle de nombre real me llamó bella ragazza de manera coqueta, lo cual me incomodaba un poco. El personaje ficticio, mientras se burlaba de la portada de un álbum de Roberto Alagna, lo llamó bruto uomo. Ambos usaban la expresión no problemo en varios momentos, y ambos se quejaban de la extrema derecha en Francia. Todo parecía sin fisuras hasta que dejó de serlo. El sábado, vi al Joelle de nombre real en línea, y comencé a chatear con él, preguntándole si había escuchado sobre todas las cosas que habían pasado esa semana en Estados Unidos. Cuando mencioné la igualdad matrimonial, se puso muy homofóbico, lo cual me sorprendió porque lo conocía como una persona decente. Habíamos discutido sobre el género no binario antes, pero insultos homofóbicos y una hostilidad tan directa me tomaron por sorpresa. Comencé a discutir con él y se volvió muy hostil, diciendo cosas sin sentido y paranoicas como: si voy a tu ciudad, te esconderás con tus amigos para no mostrar tu cara en el supermercado. Y me decía que dejara de hablar con él. Nada de esto tenía sentido para mí, dado nuestro historial de 4 años y su comportamiento afectuoso en el pasado, así que le pregunté: ¿entonces ya no somos amigos? Intentando entender qué estaba pasando. Respondió que la amistad no significa nada en Internet, lo cual me pareció extraño porque nos conocimos en la vida real en el verano de 2011, y habíamos planeado vernos de nuevo el año pasado, pero él había estado fuera de la ciudad. Un rato después vi que el personaje ficticio Joelle había dado me gusta y comentado una de mis fotos. Otra cosa que solo me di cuenta en retrospectiva fue que todos los me gusta y comentarios eran del personaje ficticio, no del Joelle de nombre real. Fui al chat de Facebook y solo el Joelle de nombre real estaba en línea.
Le pregunté por qué estaba dando me gusta a mis cosas cuando me había dicho que dejara de hablarle, furiosa. Me respondió que no había dado me gusta a nada. ¿Dónde ves mi nombre? Me dijo, bueno, no tu nombre real, el del personaje ficticio. Me respondió, ¿y qué? Y me mandó a la mierda. En ese punto estaba totalmente confundida. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Estaba teniendo un episodio disociativo? Decidí hablar con el Joel de nombre real cuando volviera a conectarse para ver cómo se comportaba conmigo. Y, si era civilizado, confrontarlo por su comportamiento con esa cuenta. Se conectó temprano en la mañana y me apresuré a hablar con él, profundamente inquieta y muriéndome de curiosidad. Hola, ¿puedo hablar contigo? Es algo urgente, le dije. Urgente, claro. ¿Qué pasa? Así que cuando estaba hablando con el Joel de nombre real, tú eres la única persona con la que estoy hablando, ¿cierto? ¿Ese hombre eres tú? Y le envié el enlace a la página de Facebook, a lo que respondió. No, en absoluto. De hecho, no tengo una cuenta en Facebook con mi nombre real. Esa persona simplemente tiene mi mismo nombre. Me confirmó que solo había vuelto a Facebook desde abril, justo cuando reapareció la cuenta del personaje ficticio. Estaba bastante angustiado al saber que había estado hablando con ese tipo durante 4 meses pensando que era él, y más angustiado al saber que ese tipo era un imbécil, y que yo pensé, aunque fuera por un momento, que él también lo era. Probablemente te estás preguntando cómo me tomó tanto tiempo darme cuenta, y todo lo que puedo decir es que, porque daba por sentado que el Joel de nombre real y el del personaje ficticio eran la misma persona, nunca se me ocurrió que no lo fueran. El hecho de que fueran la misma persona era la hipótesis nula, y la idea de que no lo fueran, de que el Joel de nombre real estuviera fingiendo, era tan increíblemente absurda que nunca cruzó por mi mente. Ni una sola vez. Probablemente sigues preguntándote cómo pude haber dado por sentado que el Joel de nombre real era mi amigo, cuando dio tantas pistas de que no lo era. Y tengo que recordarte el grado en que simplemente siguió adelante con todo lo que dije. Hablaba sobre cosas específicas de mi amigo, cosas que no debían tener ningún sentido para el hombre que ahora llamaré falso Joel, y él actuaba como si supiera de qué estaba hablando. La idea de que estaba mintiendo, fingiendo o que era delirante, era impensablemente absurda. Hoy, después de caminar de regreso a casa desde la escuela, me cambié a mi pijama y comencé a navegar en las redes sociales y por internet, como hago todos los días. Aproximadamente 1 hora después, recibí un mensaje en Facebook de una cuenta extraña diciéndome que saliera afuera. Después de investigar, me di cuenta de que me había enviado un mensaje antes, solo diciendo, hola. Medio dormida, como una tonta, pensé, ¿por qué no? No estoy sola en casa, no pasará nada, ¿verdad? Error. Salí y vi a un tipo alto con cabello largo y una camiseta de Children of Bodom. Me encanta Children of Bodom. Así que pensé que había ido a mi escuela, pero se había graduado, ya que no parecía mucho mayor que yo. Se veía realmente feliz de verme, así que supuse que lo conocía, pero no lo recordaba. Tengo muy mala memoria, así que le di un abrazo rápido, pero él me abrazó un poco más de lo que esperaba. Ok, me dije a mí misma. Un poco raro, pero no mucho. Oh, Dios mío, eres tan hermosa. Gracias, dije un poco asustada. Tenía miedo de que tus fotos de Facebook estuvieran filtradas. ¿Qué carajo? En ese momento me di cuenta de que no tenía idea de quién era este tipo, pero él mantenía un agarre firme en mi mano. Ven a mi coche, está allí. Señaló un pequeño auto rojo destartalado al final de mi cuadra. No, tengo que cuidar a mis hermanas, le dije. Estaba completamente sola en casa. Vamos, solo por un rato. Empezó a tirar de mi brazo, y todas mis alarmas internas empezaron a sonar. No, tengo que irme. Me solté rápidamente y me giré hacia mi casa. Entonces, me agarró de la muñeca, murmuró algo y luego me agarró el trasero con un apretón muy fuerte. Yo mido 1,60 y él era como de 1,90, así que me estaba dominando físicamente. Déjame lamerte el coñito. ¿Qué carajo? Supongo que fue la respuesta de lucha o huida lo que se activó, y me retorcí hasta que logré soltarme. Me agarró la cara e intentó besarme, pero le di un ligero golpe en el hombro y le dije que se alejara. Afortunadamente mi vecino de enfrente vio todo y empezó a gritarle. Él me soltó, corrió hacia su coche y salió disparado. Mi vecino vino hacia mí, me preguntó si estaba bien,
Me acompañó a mi casa, me trajo agua y llamó a la policía. Lo único que pudimos describir fue un pequeño Honda rojo. Un hombre alto con una camiseta de CO y cabello largo. Me dijeron que me llamarían si lo encontraban para hacerme saber que estaba a salvo, pero aún no me han llamado. Todavía estoy asustada y aún agradecida de que mi vecino estuviera en casa temprano y de que aún conserve mi cordura. No me han pasado muchas cosas espeluznantes, pero leer algunas historias aquí me recordó un evento que ocurrió hace poco más de un mes. A veces recibo solicitudes de amistad aleatorias en Facebook, y mi regla general es nunca aceptar una solicitud de un desconocido. De todos modos, este chico al azar me envía una solicitud, y ya sé que nunca nos hemos conocido, pero la curiosidad me ganó, y decidí echar un vistazo a su perfil. No es gran cosa. Mientras estoy desplazándome por su feed principal, veo que mi nombre aparece en una publicación aparentemente normal. En ese momento, me quedé bastante sorprendida. Era mi nombre completo y aunque es bastante común, no conozco a nadie más con él. ¿Es espeluznante? Sí, pero tal vez sea solo una coincidencia, así que continúo. Eventualmente me encuentro con otra publicación describiendo cómo le gustaría estar con una chica con mis características exactas, que incluyen los ojos, el color de cabello y el color de piel. Luego encuentro una conversación de mensajes de texto fabricada que hacía parecer que estaba involucrada con este chico. También encontré algunas publicaciones sobre actividades románticas que compartimos, pero que en realidad nunca sucedieron. Por supuesto, salí de allí en cuanto pude, pero no sin antes tomar algunas capturas de pantalla y bloquearlo. Esta persona vive a unos cuantos estados de distancia de mí, en otra gran ciudad, pero mantengo mis perfiles sociales en privado, así que espero que no vuelva a contactarme. Ahora me doy cuenta de que probablemente también debí haber reportado al chico, pero sinceramente, no quería provocar ningún tipo de respuesta de su parte en absoluto. Un poco de contexto. Este chico me agregó a Facebook de la nada cuando tenía como 13 años. Ahora tengo 16. Cuando le pregunté quién era, me dijo que vio mi foto de perfil y pensó que yo era hermosa y todo ese cuento. Avancemos un año después de haber estado hablando, y él trata de presentarme a uno de sus amigos porque eres tan hermosa y él simplemente tiene que tenerte. Rechacé varias veces porque tenía novio. Cuando publiqué una foto de nosotros más tarde, él y sus amigos comenzaron a decir muchas cosas horribles en la sección de comentarios. Después de bloquear a todos ellos es cuando las cosas se pusieron realmente espeluznantes. Me enviaron fotos de Google Maps de mi casa. Nunca les había dado mi dirección y siempre mantenía desactivada la ubicación. El chico que conocí originalmente amenazó con sacarme el corazón. Lo bloqueé y lo denuncié. Al año siguiente, me confiesa su amor eterno. Se niega a dejarme en paz. Finalmente eliminé mi Facebook y planeo hacer uno nuevo, así que, chico espeluznante de la India, no volvamos a encontrarnos. Soy un hombre sin mucho interés en mis 20 y tantos años, con un trabajo estable y una familia feliz. Siendo así, nunca había considerado la idea de que un día podría ser el objetivo de un acosador. Así que aquí está mi historia como advertencia para todos. No tienes que ser una típica joven atractiva para captar la atención de un acosador. No sé si esto tiene sentido, pero soy un usuario habitual, aunque muy casual, de Facebook. No publico mucho, pero reviso mi feed de noticias con frecuencia. Una noche de sábado estaba haciendo un repaso rápido en Facebook antes de irme a la cama cuando recibí una solicitud de amistad. La acepté sin dudarlo. Casi todas las solicitudes de amistad que recibo las acepto porque nunca publico nada muy personal. Como dije, tengo un enfoque muy casual respecto a las redes sociales. Eché un vistazo rápido al perfil de quien me había enviado la solicitud y vi que era obviamente una cuenta falsa. No le di mucha importancia. Guardé mi computadora y me fui a dormir. Al día siguiente, estaba almorzando en la casa de un amigo y había olvidado por completo la solicitud de amistad de la noche anterior. Mi teléfono vibró y vi que había recibido un mensaje de una compañera de trabajo, Mara.
Aunque Mara y yo trabajábamos juntos y teníamos algunos amigos en común fuera del trabajo, no nos comunicábamos mucho, salvo cuando se trataba de trabajo. Lo revisé asumiendo que era algo relacionado con el trabajo. Supongo que, mirando hacia atrás, se puede decir que lo hice para entender de qué se trataba. La cuenta de Facebook que me había agregado también había agregado a Mara, y la había bombardeado con insultos y acusaciones, llamándola zorra, perra, y todos los insultos imaginables. La persona fue un paso más allá, y le envió un mensaje al esposo de Mara, diciendo que ella lo estaba engañando con un compañero de trabajo. Mara quería saber si yo sabía quién era esa persona, porque yo era la única otra persona que había aceptado la solicitud de amistad. Le expliqué que acepto todas las solicitudes, y no tenía idea de quién era. Luego procedí a eliminar de mis amigos el perfil en cuestión. Mara me explicó que ya tenía sospechas de quién era, pero solo quería ver si yo podía confirmarlo. Ella creía que era Carla. Retrocedamos unas semanas. Había recibido una solicitud de amistad de Carla. Me pareció extraño porque, aunque trabajábamos en el mismo lugar, nunca nos habíamos conocido, nunca habíamos hablado ni siquiera hecho contacto visual, o estado a menos de 6 metros el uno del otro. Trabajábamos en diferentes departamentos, pero yo pasaba por su área todos los días porque tenía que cruzar su departamento para llegar a nuestro salón. Esa fue la mayor extensión de nuestras interacciones. Solo supe su nombre cuando me envió la solicitud de amistad en Facebook y reconocí su foto. No estoy seguro de cómo supo mi nombre. Carla también agregó a mi esposa en Facebook y posteriormente comenzó a revisar años de publicaciones y fotos de mi esposa, dándole me gusta y comentando varias de ellas. También comenzó a interactuar con mis publicaciones como si nos conociera. Sin embargo, en el trabajo yo pasaba como de costumbre, y aún así no había ninguna interacción. Me pareció raro, pero no lo pensé mucho. Volvamos al presente. La misteriosa cuenta de Facebook continuó acosando a Mara hasta que ella le dijo que sabía que era Carla y que iba a llamar a la policía. Pensé que eso sería el final, pero qué equivocado estaba. Durante varias semanas comencé a recibir más solicitudes de amistad de chicas que querían tener sexo conmigo. Obviamente, sabía que eran falsas y en su mayoría las ignoré. También comencé a recibir notificaciones de Google y Facebook sobre actividad sospechosa en mi perfil. La mayoría de las veces, me advertían sobre intentos fallidos de inicio de sesión. Recuerdo específicamente una notificación que decía que mi cuenta de Facebook había sido iniciada desde un lugar inusual, y me preguntaba si era yo. No era yo, y debería haber estado más preocupado, pero por alguna razón no me importó en ese momento. Fui estúpido y aún después de eso, no me molesté en cambiar mi contraseña. En ese momento veía todos estos sucesos como incidentes aislados y aleatorios. No tenía información valiosa en mi cuenta y no tenía mensajes privados ni secretos. ¿Qué daño podían hacer, verdad? Pasaron unos meses, y un día mi esposa recibió un mensaje de Carla diciendo que había comprado una cámara de video de alta gama y que quería comenzar a hacer filmaciones amateurs. Quería saber si podíamos ayudarla permitiéndole filmar a nuestra familia durante un día. Recordando lo que Mara había dicho unos meses atrás, me mostré reacio, pero quise darle a Carla el beneficio de la duda. Así que acordamos decirle que lo programaríamos cuando no estuviéramos ocupados, y lo dejamos así. Una vez más, aún no había conocido a Carla en persona. Pasaron más semanas y nos olvidamos por completo de programar la filmación, cuando Carla me envió un mensaje sobre ello. La rechacé. Entonces las cosas se pusieron raras. Me envió varios GIF de figuras de palo haciendo movimientos sexualmente sugerentes. No respondí y me preguntó, ¿divertido, no? Inmediatamente le mandé un mensaje a mi esposa para que revisara mi perfil de Facebook y viera los mensajes. No queriendo ser grosero, estuve de acuerdo con Carla, como si el humor de los GIFs fuera algo gracioso, y continué la conversación. Luego ella me envió fotos antiguas de mi cuenta de MySpace abandonada, de las que me había olvidado por completo. Eso fue alrededor de la época en que MySpace había sido renovado, y mucha gente perdió recuerdos valiosos. De alguna manera ella había encontrado los míos y decidió compartirlos conmigo. Me pareció espeluznante. Las cosas se intensificaron rápidamente a partir de ahí. Ella comenzó a hablar de su cuerpo y de cómo no era atractiva, tratando de hacer que yo la halagara. No era hermosa, pero era una persona atractiva. No caí en la trampa.
Luego me lanzó algo completamente inesperado. Me preguntó por mi pene, llamándolo mi vergota y sugiriendo que probablemente era grande. Decidí que eso era suficiente y dejé de responder. Por supuesto, mi esposa estaba leyendo todo el tiempo y nos estábamos enviando mensajes de texto sobre lo divertido y raro que era todo esto. Continué yendo al trabajo y aún así, nunca llegué a conocer a Carla en persona. Especialmente no quería entablar ninguna conversación después de eso. Carla me envió un último mensaje pidiéndome un favor. Mara había bloqueado su perfil y Carla sospechaba que Mara estaba diciendo cosas malas sobre ella, así que quería que revisara su perfil para confirmarlo. Le dije que no iba a espiar a Mara por ella y eso fue todo. Entre nosotros, revisé el perfil y Mara no se molestaba en perder su tiempo hablando de Carla. Por esa época, mi esposa recibió un mensaje de texto de un número desconocido. La persona sabía su nombre, pero intentaba permanecer en el anonimato mientras coqueteaba con ella. Estábamos con un grupo de amigos en ese momento, y todos pensamos que sería divertido si todos le respondíamos coqueteando al mismo tiempo para molestarlo. Una vez más, nunca pensé en conectar ninguno de estos incidentes. Eventualmente, Carla dejó el trabajo y nunca la volví a ver, pero seguí recibiendo actividad sospechosa y solicitudes de amistad, que estúpidamente seguí ignorando. Casi me había olvidado de Carla, hasta que, diría más de un año después, mi esposa me soltó una bomba. Una buena amiga nuestra le envió un mensaje a mi esposa diciéndole que yo le había estado enviando mensajes muy inapropiados por Facebook. Había estado ocupado haciendo mandados todo el día y no había revisado mi Facebook en ese momento. Descubrí que mi contraseña había sido cambiada. Cuando finalmente pude volver a iniciar sesión, todos mis mensajes habían sido borrados. No tenía idea de la magnitud de lo que había pasado hasta que comencé a escuchar de personas a las que, supuestamente, les había estado enviando mensajes muy sugerentes y desagradables. El problema era que estas no eran mujeres aleatorias en mi lista de amigos que fueron objetivo. Eran mujeres cercanas a mí. Buenas amigas, las hermanas de mi esposa, las esposas de mis amigos. Estos mensajes no se andaban con rodeos, eran muy gráficos sobre lo que quería hacerles. Me sentí completamente violado y humillado. No podía imaginar cómo se sentían esas mujeres. Mi esposa y yo éramos muy cercanos a nuestras familias y amigos, y cada 2 semanas aproximadamente, todos nuestros amigos se reunían para beber, hacer barbacoas, ver películas o deportes, y pasar el rato. Veíamos a varias familias, y nunca habíamos tenido un problema. Todos dijeron que entendían lo que había pasado, y que sabían que no había sido yo. En el fondo, sin embargo, podía ver que sentían que posiblemente, potencialmente, probablemente, sí había sido yo. Con el tiempo más y más dejaron de venir, hasta el punto en que mi casa comenzó a sentirse vacía. Le confié a mi esposa cómo me sentía, que pensaban que había sido yo, y ella me respondió que solo estaba siendo paranoico. Argumentó que nuestros amigos estaban ocupados con sus vidas, y que eventualmente volverían cuando estuvieran libres nuevamente. Entonces me enteré de que alguien había creado una cuenta de Facebook usando mi nombre y foto, y había continuado acosando a las mismas mujeres. Una de ellas publicó una captura de pantalla de la conversación con este falso yo en Facebook. Comentó que no creía que fuera realmente yo, pero también mencionó que esa persona usaba algunas palabras que yo típicamente diría. Además, señaló que el acosador conocía muy bien a mis amigos y familia. Mi corazón se rompió instantáneamente al leer eso. Dejé de revisar mi Facebook por un largo tiempo, y supongo que caí en una ligera depresión. Me sentía miserable. Le dije a mi esposa que quería desaparecer, y hasta consideré seriamente dejar mi trabajo de 7 años y mudarme para empezar de nuevo. Ahora sé que estaba siendo bastante irracional, y afortunadamente, mi esposa se mantuvo fuerte por mí durante todo este proceso. Sentía que necesitaba defender mi honor y empecé a reunir coartadas de los momentos, personas y lugares en los que había estado durante el tiempo en que se enviaron muchos de esos mensajes. Mi esposa brutalmente me dijo que no podía creer que fuera tan débil como para dejar que un imbécil sin vida en Facebook me hundiera y me hiciera sentir de esa manera. Y tenía razón. Siempre he sido una persona muy fuerte mentalmente, y siempre trato de ver lo mejor en una mala situación. Pero por alguna razón todo esto me afectó de manera diferente. No puedo explicar por qué, pero sentía una vergüenza y culpa extremas por algo que ni siquiera había hecho. Sin el apoyo de mi esposa, que me devolvió a la realidad,
No sé qué habría pasado. Aconsejamos a nuestros amigos que ignoraran a la persona y, eventualmente, todo se detuvo. De vez en cuando, todavía recibo solicitudes de amistad aleatorias, pero ya no las acepto. No tengo pruebas concretas de que todo esto haya sido obra de Carla. Simplemente todo ocurrió durante el tiempo en que ella se inyectó en mi vida, y se detuvo cuando ella se fue. Nuestros amigos han empezado a regresar, pero no se siente igual que antes. No sé si es por ellos o algo que está en mi cabeza. Mi esposa y yo llegamos a la conclusión de que Carla disfrutaba con la miseria de los demás. Después de atormentar a Mara, me tomó como su siguiente objetivo, intentando arruinar mi matrimonio y distanciarme de mis amigos, sin otra razón más que el hecho de que le gustaba hacer eso. Estoy seguro de que no ha dejado de hacerlo, y solo me dejó en paz porque encontró una nueva víctima a quien acosar. Tengo un problema muy serio y no sé cómo manejarlo. Estoy en un punto en el que ya no me siento segura en mi propia casa, en mi propia vida, y necesito ayuda. Todo comenzó de una manera extraña, casi insignificante, pero ahora es algo que me consume día y noche. Nunca pensé que podría estar viviendo algo así, pero aquí estoy, con miedo constante y sin saber qué hacer. Por favor, necesito que me escuchen y me den algún consejo, porque esto ya se ha salido de control. Era una noche común como cualquier otra. Había tenido un día largo en el trabajo y llegué a casa con ganas de relajarme. Vivo en una pequeña casa en un vecindario tranquilo, un lugar donde todos se conocen y nunca pasa nada extraño. Dejé el bolso en la mesa y me quité los zapatos, sintiendo el alivio de estar finalmente en casa. Justo cuando iba a cerrar la puerta, vi algo en el suelo, en el felpudo. Era un sobre blanco, simple, sin nada escrito en él. No sé por qué, pero me dio un mal presentimiento. Lo recogí y lo abrí, esperando que fuera publicidad o algo sin importancia. Adentro, había una carta escrita a mano con una caligrafía que no reconocía. El mensaje era corto. Decía algo así como: «Eres hermosa incluso cuando no lo sabes». Me quedé mirando esas palabras, sin entender de quién podían venir. No había firma ni nombre, nada que indicara quién había dejado esa carta. Pensé que tal vez era una broma de mal gusto de algún vecino o incluso un error, así que la dejé sobre la mesa y traté de no pensar mucho en eso. Pero no podía sacármelo de la cabeza. Esa noche me acosté con una sensación extraña, una mezcla de incomodidad y confusión. Los días pasaron y traté de olvidarlo, pero una semana después, encontré otro sobre en la puerta. Esta vez, la carta era más larga y más personal. Decía cosas como: «Te veo todos los días, y cada movimiento tuyo es perfecto». Sentí un escalofrío en la espalda. Ya no podía ignorarlo. ¿Quién estaba dejando estas cartas? ¿Me estaban vigilando? No tenía idea de qué pensar. Era como si alguien estuviera observándome y escribiendo sus pensamientos en papel para que los leyera. Me puse paranoica. Comencé a revisar mis redes sociales, tratando de recordar si había publicado algo que pudiera haber llamado la atención de alguien, pero no encontré nada fuera de lo normal. Las cartas continuaron llegando. A veces eran solo palabras bonitas, otras veces eran más siniestras, como si la persona que las escribía estuviera cada vez más cerca de mí, cada vez más segura de que sabía todo sobre mi vida. Me asusté tanto que dejé de salir por las noches y empecé a mirar por la ventana cada vez que escuchaba un ruido. Había noches en las que no podía dormir pensando en quién podía estar detrás de todo esto. Un día, cuando llegué a casa después del trabajo, encontré algo que me hizo sentir un miedo que no había experimentado antes. No era solo una carta esta vez. Había un pequeño paquete envuelto en papel rojo brillante con un lazo negro perfectamente atado. Lo recogí con manos temblorosas y lo llevé adentro. Al abrirlo, encontré un collar de plata con un dije en forma de corazón. En la caja había una nota que decía: «Para que siempre me sientas cerca incluso cuando no estoy». Me sentí enferma. Esto ya no era solo una serie de cartas. Alguien había dejado un regalo en mi puerta, y eso lo hacía mucho más real y aterrador. Empecé a preguntarme si alguien en mi vecindario estaba haciendo esto. ¿Algún vecino con una obsesión enfermiza? Intenté recordar si había visto a alguien nuevo, alguien que me hubiera mirado más de la cuenta, pero no podía pensar en nadie. No tenía pruebas, no tenía idea de quién podría estar detrás de todo esto, y eso me estaba volviendo loca. Pasaron semanas y las cartas seguían llegando, cada una más personal que la anterior.
Empecé a notar que los mensajes incluían detalles sobre mi vida cotidiana que nadie debería conocer. Decían cosas como: sé que te gusta usar ese vestido azul los jueves, o vi cómo te quedaste dormida en el sofá anoche. Sentía que alguien me estaba observando en cada momento, y no tenía idea de cómo estaba haciendo todo esto sin que yo me diera cuenta. Revisaba cada ventana, cada rincón de mi casa, pero no encontraba nada. Era como si esta persona tuviera acceso a mi vida de una manera que no podía entender. Una noche encontré otra carta en la puerta, pero esta vez no venía sola. Había una foto mía adentro. Era una foto tomada desde lejos, de mí caminando hacia mi auto. No era una foto casual, era claramente intencional. Alguien me había seguido y me había fotografiado sin que me diera cuenta. Sentí como si mi privacidad hubiera sido violada de la peor manera posible. Llamé a Laura, mi mejor amiga, y le conté todo. Me dijo que debía ir a la policía, que esto ya no era normal, pero yo no estaba segura. Tenía miedo de que no me tomaran en serio, de que pensaran que estaba exagerando. Finalmente decidí ir a la policía con todo lo que tenía: las cartas, las fotos, los regalos. Los oficiales me escucharon, tomaron notas, pero me dijeron que sin una amenaza directa o una identidad, era poco lo que podían hacer. Me recomendaron instalar cámaras de seguridad y estar alerta. Me fui de la comisaría sintiéndome más vulnerable que nunca. No había nadie que pudiera ayudarme realmente. Estaba sola en esto. Instalé cámaras alrededor de mi casa, esperando que eso disuadiera a mi acosador, pero no fue así. Las cartas continuaron llegando. A veces las cámaras captaban sombras o movimientos rápidos, pero nunca lo suficiente como para identificar a alguien. Era como si esta persona supiera exactamente dónde estaban las cámaras y cómo evitarlas. Empecé a sentir que mi propia casa era una prisión. Dormía con un cuchillo de cocina al lado de mi cama y revisaba cada habitación antes de acostarme. No podía seguir viviendo así. Una madrugada, me desperté al escuchar un ruido fuerte en el porche. Mi corazón se aceleró. Tomé el cuchillo y caminé lentamente hacia la puerta, tratando de no hacer ruido. Miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Sin embargo, en el suelo, había otro sobre, uno más grande que los anteriores. Lo recogí con miedo y lo abrí ahí mismo, con manos temblorosas. Dentro encontré fotos de mí durmiendo en mi propia cama, tomadas desde diferentes ángulos. ¿Cómo había entrado? ¿Cómo era posible que alguien estuviera dentro de mi casa sin que yo lo supiera? Revisé todas las ventanas y puertas. Todo estaba cerrado y asegurado. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá, con el cuchillo en la mano, esperando a que algo más pasara. Los días siguientes fueron un infierno. Me saltaba cada vez que escuchaba un ruido. Revisaba mi casa de arriba abajo, buscando cualquier señal de que alguien había estado allí. Pero no había nada. Las cartas seguían llegando y cada vez se volvían más amenazantes. Ya no eran solo palabras de amor enfermizo. Ahora decían cosas como: no puedes esconderte de mí, y si no te tengo nadie más te tendrá. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. Me daba miedo salir, pero también me daba miedo quedarme en casa. Comencé a trabajar desde casa, pensando que al menos así evitaría ser seguida. Pero fue peor. Un día, mientras trabajaba en mi computadora, recibí un correo electrónico desde una dirección desconocida. El asunto decía: te ves hermosa hoy. Al abrirlo encontré fotos de mí tomadas ese mismo día, desde mi ventana, como si alguien estuviera justo afuera, mirándome. Cerré las cortinas de inmediato y llamé a Laura llorando. Ella vino tan rápido como pudo y se quedó conmigo esa noche. No podía soportar estar sola, pero incluso con ella allí, no me sentía segura. Me asustaba la idea de que alguien pudiera estar tan cerca, tan al tanto de cada movimiento mío. Esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, alguien golpeó suavemente la ventana. Ambas nos quedamos heladas. No queríamos movernos. La sombra de una figura se asomaba a través de la cortina, moviéndose lentamente. Laura tomó su teléfono y llamó a la policía mientras yo sostenía el cuchillo con ambas manos, temblando. Los minutos parecían horas hasta que finalmente la figura se alejó y la policía llegó. Registraron el área, pero no encontraron nada. Me dijeron que lo más probable era que se tratara de un acosador que se había vuelto más audaz, pero que sin pruebas, solo podían vigilar la zona y esperar a que cometiera un error. No podía creerlo. Me estaba enfrentando a un fantasma, alguien que jugaba con mi mente y mis miedos sin dejar rastro. Al día siguiente,
Decidí mudarme temporalmente a casa de mis padres. Pensé que tal vez la distancia me daría un poco de paz, pero no fue así. Incluso allí, las cartas comenzaron a llegar. Mi madre las encontraba en el buzón, todas dirigidas a mí, todas llenas de amenazas cada vez más directas. Una de ellas decía: «No importa dónde vayas, siempre te encontraré». Ya no sabía qué hacer. Mis padres estaban asustados, mis amigos preocupados, y yo me sentía atrapada en una pesadilla sin salida. Empecé a temer que no solo me hiciera daño a mí, sino también a quienes estaban a mi alrededor. Me sentía culpable por ponerlos en peligro. El punto culminante fue una noche, cuando volví a mi casa después de un mes de haber estado fuera. Decidí enfrentar el miedo y regresar, pensando que tal vez todo se había calmado. Pero al abrir la puerta encontré todas las paredes cubiertas de fotos mías. Fotos de mi infancia, de momentos íntimos que creía olvidados. Algunas eran de eventos recientes, otras de hace años, como si esta persona hubiera estado siguiéndome toda mi vida. Había notas escritas en cada una de ellas: «Eres mía, juntos por siempre, no te resistas». Salí corriendo de la casa y llamé a la policía, desesperada. Esta vez tomaron el caso mucho más en serio. Asignaron vigilancia constante a mi casa y comenzaron una investigación profunda. Descubrieron que alguien había estado entrando por una ventana del sótano que yo nunca usaba. Encontraron huellas, pero aún no tenían suficientes pruebas para identificar al culpable. Ahora, vivo con la constante ansiedad de que reaparezca. No puedo confiar en nadie, ni siquiera en mi propia sombra. Tengo miedo de cada persona que se cruza en mi camino, de cada mensaje, de cada golpe en la puerta. Les pido consejos porque realmente no sé qué hacer. Esto ya sobrepasó todos los límites, y tengo miedo de que algún día me haga algo a mí o a alguna persona cercana. Si alguien tiene experiencia en algo similar, por favor, díganme qué puedo hacer. Necesito respuestas antes de que sea demasiado tarde. Cuando era más joven tuve un acosador durante años. Nunca pensé que algo así me pudiera pasar a mí, pero lo hizo. Y lo peor de todo es que durante mucho tiempo no supe quién era, aunque siempre sentí que estaba demasiado cerca, más de lo que podía imaginar. Ahora, 10 años después, finalmente descubrí quién era, y aunque ya no puedo hacer nada, al menos sé que no estaba loca. Todo comenzó cuando tenía 13 años y vivía en un vecindario tranquilo con mis padres, en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Era el típico lugar donde todo el mundo se conocía y nada extraño pasaba. Al menos eso creía yo. Todo empezó de manera casi imperceptible, como si se tratara de una serie de coincidencias que no llegaban a sumar algo concreto, pero que poco a poco fueron tomando forma hasta convertirse en mi mayor pesadilla. Tenía una rutina bastante establecida. Iba a la escuela, volvía a casa, y me pasaba las tardes en el parque del barrio o con mis amigos. Era una época sencilla y sin preocupaciones, o al menos así era hasta que las cosas empezaron a cambiar. Un día, después de la escuela, encontré una nota en mi mochila. Pensé que era algo de un amigo, algún mensaje tonto o un chiste, pero cuando la leí me di cuenta de que era algo muy diferente. La nota decía: «Te ves hermosa con esa camiseta azul». Me quedé paralizada. Esa mañana, efectivamente, había llevado una camiseta azul que me encantaba, pero no entendía quién podría haber escrito eso ni cómo había llegado a mi mochila. No tenía nombre, solo esas palabras escritas con una caligrafía extraña y apretada. Intenté no darle importancia. Pensé que tal vez alguien estaba jugando conmigo, alguna broma de mal gusto. No le conté a nadie porque no quería parecer paranoica. Pero en el fondo me sentía inquieta. ¿Quién se había tomado el tiempo de escribir eso y ponerlo en mi mochila? A partir de ahí empecé a notar pequeñas cosas que antes no veía. Me parecía que alguien me seguía cuando caminaba a casa, pero cada vez que me giraba, no había nadie. Me convencí de que solo estaba siendo paranoica y traté de seguir con mi vida normal. Aunque esa sensación de ser observada nunca se fue del todo. Unas semanas después, la situación se intensificó. Empecé a recibir mensajes en mi teléfono desde un número desconocido. Al principio eran solo textos breves, saludos sin importancia, pero luego se volvieron más personales. «¿Qué tal tu día, Julia? Vi que te quedaste tarde en la biblioteca hoy. Me gusta tu nuevo peinado». Cada mensaje era como una pequeña daga que se clavaba en mi mente.
Nadie más que mis amigos más cercanos sabían esos detalles, y yo nunca compartía nada en redes sociales porque mis padres eran estrictos con eso. Sentía que estaba perdiendo el control de mi vida. No podía entender cómo alguien podía saber tanto sobre mí, y peor aún, por qué se tomaba la molestia de decírmelo. Mi primera reacción fue ignorar los mensajes. Bloqueaba el número, pero siempre aparecía otro. Era como si no hubiera forma de escapar. Mis padres notaron que algo no estaba bien, pero yo no sabía cómo explicarles lo que estaba pasando. Tenía miedo de que no me creyeran, de que pensaran que estaba exagerando o, peor aún, que me culparan por no haberles contado antes. Un día, al volver de la escuela, encontré una carta en mi buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Mi corazón se aceleró. Abrí la carta con manos temblorosas y leí el mensaje. Te sigo desde hace tiempo. No tengas miedo, solo quiero protegerte. La carta me hizo sentir escalofríos. Quise correr dentro de casa y cerrar todas las puertas y ventanas, pero intenté mantener la compostura. Todo en la carta parecía cuidadosamente calculado para asustarme, pero también para confundirme. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi cama mirando fijamente el techo, escuchando cada pequeño ruido de la casa, convencida de que alguien estaba afuera observándome. Cerré las cortinas y me escondí bajo las sábanas, como si eso pudiera protegerme de esa presencia que se sentía tan cerca. Empecé a pensar en todas las personas que conocía, tratando de averiguar quién podría estar detrás de todo esto. Mi mente iba y venía entre compañeros de clase, vecinos, incluso amigos de mi familia. Nadie parecía encajar, pero alguien tenía que ser. No podía seguir siendo un misterio. Las semanas pasaron y el acoso no cesó. Las cartas se volvieron más frecuentes, los mensajes más insistentes. Me mandaba fotos de lugares que yo frecuentaba, como la plaza del centro o la parada de autobús. Una vez, incluso me mandó una foto de mi propia casa tomada desde el otro lado de la calle. Me sentía expuesta y vulnerable, como si no tuviera un solo lugar seguro. Llegué a pensar en abandonar la escuela y quedarme en casa, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. No quería darle ese poder sobre mí. Un día decidí contarle todo a mi mejor amiga, Carla. Nos sentamos en el parque y, entre lágrimas, le expliqué todo lo que había estado pasando. Ella me escuchó en silencio y luego me abrazó, asegurándome que íbamos a encontrar una solución. Me sugirió que contáramos a mis padres, pero yo tenía miedo de cómo reaccionarían. Carla fue un gran apoyo en esos momentos, pero incluso ella comenzó a sentir miedo. Una tarde, mientras caminábamos juntas hacia mi casa, recibí otro mensaje. Decía, Carla no te protegerá de mí, solo yo puedo hacerlo. Ambas nos quedamos heladas. Sentí que el mundo se cerraba a mi alrededor. No solo sabía todo sobre mí, sino que también estaba al tanto de con quién estaba y qué estaba haciendo en cada momento. Carla me instó a ir a la policía, pero yo dudaba. ¿Qué iba a decirles? ¿Que alguien me enviaba mensajes desde diferentes números y me dejaba cartas sin nombre? Sin una prueba concreta, sentía que no había mucho que pudieran hacer. Finalmente, decidí contarle a mis padres. Recuerdo la expresión de incredulidad en sus rostros cuando les mostré las cartas y los mensajes. Mi madre se puso pálida y mi padre comenzó a revisar frenéticamente todas las cerraduras de la casa, como si pudiera arreglarlo todo asegurando las puertas. Fueron a la policía conmigo y presentamos una denuncia, pero sin un sospechoso claro o evidencia tangible, las autoridades no pudieron hacer mucho. Nos recomendaron estar alertas y reportar cualquier cosa extraña, pero yo sabía que eso no era suficiente. Mi acosador parecía saber todo de mí y siempre estaba un paso por delante. Con el tiempo aprendí a vivir con el miedo. Dejé de salir sola, cambié mis rutas hacia la escuela, y traté de no quedarme nunca demasiado tarde en ningún lugar. Pero nada de eso detuvo los mensajes ni las cartas. Incluso cuando cambié mi número de teléfono, de alguna manera siempre encontraba la forma de contactarme. Recuerdo un día en particular cuando llegué a casa después de la escuela y encontré una caja pequeña en la puerta. Al abrirla descubrí una foto mía de cuando era niña, una que solo mi familia tenía. No entendía cómo había conseguido esa foto, pero en el reverso había un mensaje. Siempre has sido mía, Julia. Mi ansiedad estaba fuera de control. Sentía que mi vida ya no me pertenecía. Cada vez que salía de casa, miraba a mi alrededor esperando ver a alguien sospechoso,
pero nunca veía nada. Incluso en mi propio vecindario, donde me había sentido segura toda mi vida, ahora solo sentía miedo. Evitaba las ventanas y cerraba todas las cortinas, pero aún así, el miedo estaba siempre presente. El acoso se volvió aún más siniestro cuando comenzaron a aparecer pequeños regalos en mi puerta. Eran cosas personales, como un perfume que usaba, un libro que había mencionado alguna vez en una conversación casual, o incluso un peluche igual al que tenía en mi habitación. Todo esto me dejaba con la sensación de que alguien estaba vigilando cada uno de mis movimientos, escuchando cada palabra que decía. Intenté volver a la policía con estas nuevas evidencias, pero siempre me decían lo mismo. Sin una prueba concreta o un sospechoso, no había mucho que pudieran hacer. A medida que pasaban los años, el acoso disminuyó lentamente. Los mensajes se hicieron menos frecuentes y las cartas dejaron de llegar. No sé si fue porque mi acosador se aburrió o porque encontró otra víctima, pero finalmente comencé a sentir que podía respirar de nuevo. A los 18 años, me mudé para ir a la universidad y empecé una nueva vida lejos de todo ese terror. Nunca dejé de mirar por encima del hombro, y siempre me aseguré de no publicar nada personal en redes sociales. Pero al menos podía intentar vivir sin ese constante miedo. Pasaron casi 10 años desde que todo comenzó. Me gradué, conseguí un trabajo, y me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad. Pensé que había dejado todo ese miedo atrás, pero la sensación de ser observada nunca desapareció del todo. Nunca conté esta historia a nadie más que a mis padres y a Carla. No quería revivir esos años de terror, y sobre todo, no quería que mi vida girara en torno a eso. Pero todo cambió un día cuando regresé a mi viejo vecindario para visitar a mis padres. Habían pasado años desde la última vez que estuve allí. Nada parecía haber cambiado demasiado, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Mientras caminaba por la calle, vi a un hombre que salía de la casa al lado de la mía. Nunca lo había notado antes, pero al verlo un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me miró fijamente sin sonreír, y mi mente se llenó de recuerdos que había tratado de enterrar. Ese rostro, esa manera de mirarme, había algo familiar en él, algo que no podía identificar del todo. Mis padres no estaban en casa, así que me quedé esperando en la puerta. Mientras esperaba, revisé mis viejas cosas en el garaje. Entre los recuerdos de mi adolescencia, encontré una caja con las cartas y los regalos que había recibido durante todos esos años de acoso, y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En una de las cartas había una firma que nunca antes había notado, un garabato que apenas se distinguía. Recordé que alguna vez mi madre me había contado que nuestro vecino de al lado era un hombre solitario y callado que rara vez salía de su casa. Todo encajó de repente. Ese hombre, mi vecino, había estado observándome durante años. Había vivido al lado de mi familia todo ese tiempo, viéndome crecer, sabiendo cada detalle de mi vida. Por eso sabía tanto sobre mí, por eso siempre estaba tan cerca sin que yo lo supiera. Quise confrontarlo, gritarle, pedirle explicaciones, pero el miedo me paralizó. Ya no era una niña, pero ese terror seguía ahí, tan real como siempre. Ahora, 10 años después, sé quién es, pero no puedo hacer nada. Es demasiado tarde. Sin pruebas, sin una confesión, no hay justicia para lo que me hizo. Pero al menos sé que no estaba loca, que todo fue real y que logré alejarme de él. Nunca volví a verlo. Y espero nunca tener que hacerlo. Pero su recuerdo aún vive en cada sombra y en cada mirada desconocida. Esa es la herida que dejó en mí, y que no creo que desaparezca jamás.